Y qué bendición estar con ustedes, hermanos, en este miércoles, ya 8 días después del miércoles de ceniza, y poder compartir con ustedes esta reflexión que se nos permite, gracias a la virtualidad, de este crecimiento espiritual a través del Evangelio según San Lucas. Y tener la oportunidad de hablar con ustedes sobre lo que significa realmente esta experiencia de crecimiento en el Señor desde el Evangelio, que es más detallista, que va mostrando esos elementos impresionantemente bellos del cristianismo, después de todo lo que significó el judaísmo como una experiencia para los judíos válida. Aparece el Mesías, es decir, aparece el Hijo de Dios encarnado en la Santísima Virgen María, y aparece toda la novedad de lo que significa la buena nueva, la buena noticia de lo que es estar en el camino de Dios. Antes de empezar esta reflexión, que nos vamos para el segundo capítulo más bueno, déjeme una pildorita de hoy que hoy me encantó. O sea, a mí me encantan esas píldoras que aparecen en la liturgia de la palabra. Los que estuvimos en misa, espero que hayas podido estar en misa, o si no leíste la palabra de Dios. En el primer libro del profeta Jonás, es ese profeta que va a predicar a Nínive. Pero antes de esto, regáleme una pildorita chiquita. Hay dos llamadas que le hace Dios a Jonás. La primera, que le dice lo mismo, le dice a Jonás que vaya a predicar a Nínive. Jonás, donde estaba, no hizo caso, sino que cogió una embarcación y se fue para Tarsis. O sea, se fue para allá, para España. Se fue para España huyendo del mensaje de Dios. Allá estuvo, se fue en un barco, se fue lejos de Dios. Y cuando estaba allá pasó lo que todos sabemos, pues que las olas eran muy grandes, que el barco estaba a punto de desbaratarse, todo lo que sea, y él estaba dormido, lo despiertan y le piden que invoque a su Dios. Escúcheme esto, que es una pildorita de esas deliciosas. Además, porque cada vez que yo escucho este mensaje, hay una canción de un cantante que en este momento en Colombia, bueno, de la semana pasada creo más bien, se ha venido presentando, se llama Jesús Adrián Romero, y hay una canción de él que yo siento que la canción, inventándome un pedacito, y perdóneme porque seguramente no fue así, pero es un invento chiquito, yo creo que esa es la canción que cantó Jonás cuando lo tiran al mar, lo coge la ballena o el cetáceo, lo mete en su vientre y lo regresa a la orilla de la obediencia de donde había salido. Y yo creo que a veces se nos olvida qué pasaría por la mente de Jonás durante el tiempo que estaba en la panza del cetáceo, que puede ser una ballena o lo que sea. ¿Qué le pasaría a Jonás? Yo creo que Jonás, en ese vientre, durante el tiempo que estaba, que fueron varios días, mientras regresaba otra vez a la orilla de la obediencia, ¿qué haría él? O sea, ¿qué pensaría él? ¿Qué sería lo que él estaría pensando? Yo me pongo imaginando donde fuera yo, donde fueras vos, por ejemplo. ¿Qué sería lo que vos pensarías en el vientre del cetáceo? Yo creo que ese pobre profeta allá cantaría una canción que se llama Sumérgeme en el río de tu espíritu, pero no es por jocosidad, o sea, no es porque esté sumergido en la panza de la ballena. No, yo creo que es el reconocimiento en la vida, que muchas veces estamos hablando de Dios interior en el corazón, el reconocimiento en la vida que no depende de nosotros sino de Él, el reconocimiento en la vida que en este camino espiritual sí o sí hay que dejar a Dios ser Dios en nosotros. Y esa crisis que se vuelve crisis existencial, crisis de fe, crisis de todas las crisis posibles, porque él no sabía qué iba a pasar con su vida. O sea, a él no le dijeron que lo iban a devolver a la orilla. Él lo tragó el cetáceo. Él ya pensaba que su vida había terminado y él sabía que todo esto hacía parte de la desobediencia que tenía ante Dios. Pero yo creo que si pudiéramos un poquitico analizar las canciones que él cantaría en el cetáceo, en la panza del cetáceo, porque estaba vivo, yo creo que él cantaría esa canción que dice: cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado y sin fuerzas me he quedado, vuelvo a ti. Luché como soldado. Y la canción tiene una cosa muy bonita, porque yo creo que es en ese momento de reconocimiento ante Dios, porque las crisis del ser humano, cualquiera que sea la crisis, es similar a lo que vivió Jonás en el vientre. O sea, él no tenía ni la más remota idea que le iba a pasar. Igual pasa cuando uno está en crisis. Estar en crisis, a veces uno piensa que va a morirse en la crisis, que la crisis no va a salir,
que se acabó todo, pero la crisis siempre lo lleva a la orilla de la obediencia. La crisis lo lleva a uno a la orilla donde la obediencia, donde Él lo necesite más a nosotros. Y escúcheme esta pildorita, a mí me encanta esto y quiero que armemos esto juntos, que antes de empezar con el segundo capítulo del Evangelio según San Lucas, yo creo que este hombre allá en la panza del cetáceo reconoció lo que a veces nosotros nos falta reconocer, y es que de aquí para afuera es muy fácil hablar de Dios, pero acá adentro sí o sí tenemos que tener una experiencia personal con Él. Y eso se nota. Es decir, la crisis, todas las crisis del mundo, y más la de Jonás en la panza, era para que él en la panza entendiera que su vida le pertenecía a Dios, pero lo entendiera, o sea, y lo sintiera. Son esos momentos de abandono, esos momentos donde uno no sabe qué va a pasar, esos momentos donde puede pasar muchas cosas, pero generalmente en la crisis uno piensa que va a pasar las cosas peores, y eso es normal. La crisis tiene esa facilidad enorme. Entonces yo me imagino que ese hombre pensaría de todo, de todo, de todo, de todo, hasta que llegó el momento de entender que para salir de la crisis donde este hombre estaba, necesitaba volver a creer en Dios. Y es ahí, en ese momento, donde él reconoce la necesidad en su vida de tener a Dios en su corazón, no como un dato mental, no como algo que lo dice porque lo hemos aprendido, porque lo hemos leído, porque lo hemos rezado, no, un dato mental que nos hace entender a cada ser humano que de alguna manera, hasta que Dios no esté aquí en el corazón y haga una experiencia íntima con Él en el corazón, no vamos a salir de una crisis. Todas las crisis, mis queridos amigos, tiene como objetivo principal que uno vuelva a Dios. Bueno, ¿qué pasa? Lo vuelve y lo tiran a la orilla de la obediencia. Ya todo vuelto nada en la panza del cetáceo. Yo creo que ese hombre se baña, pide perdón a Dios por la desobediencia, empieza a hablar con Dios. Él no tenía ni idea qué le iba a pasar. Él no tenía ni idea y Dios lo vuelve a llamar en el mismo sitio, con las mismas características, pero ya ha pasado algo en la vida de Jonás, y es que ha estado en la panza del cetáceo varios días reconociendo que sin Dios es imposible vivir. Por eso se va para Nínive, que es al otro lado, o sea, Tarsis, o donde se fue es para allá. Él se fue para atrás porque Nínive era para allá y él se fue para allá. Y entonces cuando regresa otra vez y va para Nínive, él sabe que Nínive, para caminar Nínive, todo a Nínive se demora 3 días. Esa es la palabra de hoy. Y cuando él empieza con el solo primer día, la gente de Nínive empieza a entender lo que significa la conversión. Con solo un día de predicación. O sea, le faltaban 2. Un día, un solo día, mis queridos amigos, un solo día, donde él predicó, todo el pueblo, toda la ciudad reconoció la necesidad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la única manera de que esto hubiera sido posible es la línea hacia atrás, donde él estaba en la panza del cetáceo, donde reconoció a Dios en su vida, donde adquirió el grado de humildad que necesitaba. Eso lo vino trayendo de tal manera que cuando él hablaba, ya no estaba hablando de algo que no le era ajeno a él, no, él estaba hablando de algo que le estaba pasando a él, porque antes de que Nínive cambiara, él tenía que cambiar. Entonces, cuando él ya cambió y su corazón se transformó en lo que Dios quería que él fuese, ya no era más fácil, era mucho más fácil porque él con lo que decía y las palabras que decía ya eran las palabras precisas de un hombre transformado por Dios. Ya no era un discurso mental que era lo que él no quería hacer, sino que ya era una experiencia vital. Por eso, cuando Jonás camina por Nínive, está caminando un hombre que ha tenido un testimonio de la misericordia de Dios, donde cantando, y perdóneme que eso no lo dice la palabra, pero yo me imagino a Jonás como si yo fuera cantando allá en el cetáceo, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces vencí. Y un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento. Entonces, ya el mensaje es diferente. Por eso el evangelio de hoy, esa pildorita para todos antes de empezar esto. La pildorita es muy bonita, hermanos. Cada día más, y más en este tiempo de Cuaresma, las crisis, las pruebas, las purificaciones, los momentos difíciles, los momentos de altibajos emocionales, los momentos de dureza de corazón, todo eso nos lleva
en la lógica de Dios a que usted y yo confiemos plenamente en Él y lo pongamos realmente en el corazón. Cuando la crisis se vuelve a repetir, o la crisis se vuelve a repetir varias veces, es que no aprendimos la lección. Y tenga la seguridad que yo conozco personas en la vida que vuelven y repiten las mismas crisis porque de alguna manera en cada crisis le quedó faltando un pedacito. ¿Sabe cuál es el pedacito? Que no permitas que nada ni nadie me aleje de ti. Una pildorita bien deliciosa, rico que lo podamos empezar, rico que podamos compartirlo, perdón, y poder empezar esta charla de hoy con esta, mire qué belleza, esto es un poema, esto es un poema de amor. Dice: así sucedió que en aquellos días, capítulo 2, salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirilo. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, para ser él de la casa y por ser el de la casa y de familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ella estaba allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, del embarazo, y dio a luz a un hijo primogénito. Lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no tenía sitio en el alojamiento. Yo creo que, mire, los caminos de Dios son hermosos. Mire, yo creo que José había decidido tener a su hijo en el lugar donde estaba, o sea, estaba en Galilea, o sea, estaba ya tenía todo organizadito para el alumbramiento que llaman, o sea, para dar a luz a su hijo. Y un día cualquiera las cosas cambian, por eso uno no tiene que resistirse a Dios. Uno tiene que dejar de pelear con Dios, porque no es que Dios le continúa a uno las comodidades. Dios tiene la facilidad enorme de desbaratarle a uno las comodidades de la vida. Eso es claro, mis queridos amigos. José lo tenía todo organizadito para su mujer María, para dar a luz a su hijo. Y un día cualquiera salió un edicto de esas cosas que no deberían haber salido nunca. Y a este pobre hombre le tocó devolverse de Galilea a Nazaret, a Belén, porque él era de Belén, a empadronarse con su mujer María, que estaba encinta. A mí me parece que eso es muy bonito. A veces no lo entendemos y los seres humanos nos cuesta mucho entender porque a uno le gusta estar muy acomodadito y como involucrar a Dios en mis comodidades. Pero resulta que en el camino de fe, de las cosas que yo he aprendido, poco a poco, a través de todo lo que el Señor me ha mostrado en mi vida, es que una cosa lo que uno piensa y otra cosa lo que Él piensa. Una cosa lo que uno decida y otra cosa que lo que Él decide. Y seguramente no es porque la decisión que uno tome sea mala o buena, no, tal vez la intención del corazón es lo que importa. Lo que pasa aquí es que José tenía todo organizado para nacer Jesús en Galilea, seguramente lo tenía todo organizado. Y le tocó volverse, porque es que los proyectos de Dios son muy raros. Los proyectos de Dios son tan extraños que lo que pasó fue que le tocó devolverse a Belén. Y cuando estaba en Belén, mire la organización de Galilea como tenía todo organizadito para que María diera luz. El Señor le cayó la boquita, y ahorita van a nacer, no en Galilea, sino que van a nacer en Belén, y van a nacer en unas pajas, es decir, estaban haciendo en un granero porque no había lugar para él en el alojamiento. O sea, seguramente, y yo le quiero contar esto porque seguramente pasó así, allá tenía la persona que le iba a tener el embarazo, pues a María, porque es que José no era una persona especializada en partos, pues no era. Y entonces, seguramente allá donde estaba en Galilea tenía la partera y todo organizadito, y le tocó el ser de partero, o sea, le tocó él de recibir a su hijo en las manos. Son cosas que uno dice, oiga, impresionante, no solamente porque cuando uno se decide seguir al Señor, uno se decide seguir al Señor a la manera de Dios, y uno tiene que dejarse llevar por Él. Y a veces uno no se puede imaginar qué le va poniendo en el camino, los lugares donde Él quiere que prediquemos, porque le quiero contar un secretico de corazón, un secretico de esos que son pildoritas bonitas para este camino de Dios. Dios lo pone a usted y a mí donde Él quiera que podamos servirle más y no donde nosotros pensamos que podamos servirle mejor. Y claro, Él nos lleva al lugar donde podamos servirle más y no donde pensemos que le podemos servir mejor.
porque ese de servirle mejor está mediado por lo que me acomodo yo. Y resulta que Él lo lleva a uno a trabajarle donde Él quiera, que le trabajemos, así sea sirviéndole como Él quiera, y así sea en la incomodidad de lo que Él sea, en lo que uno crea, simplemente porque Él quiere que nosotros le sirvamos a Él más y no le sirvamos mejor. O sea, servirle mejor no significa más, sino que uno le gusta como todo organizadito, ¿sí o no? Como todo cuadradito, como el mapa de ruta, como todo lo que puede significar. Y hasta donde yo sé, los caminos de Dios son muy extraños. Y los caminos de Dios no son nuestros caminos, dice una palabra, un texto de la palabra de Dios. Y es ahí donde uno aprendiendo en el nacimiento de Jesús, que Dios nace donde Él quiere, utiliza a las personas que Él quiere, hace lo que Él decida y lo hace con tanto amor, que es ahí donde las personas que decimos que haga lo que Él quiera de nosotros, nos sometemos a cosas muy extrañas. Es más, cosas que nos llevan inclusive a entender que por encima de lo que nos haya dolido, por encima de lo que no queremos volver a vivir, porque a veces no queremos hacer eso, Él nos pone inclusive a servir a las personas que nos han lastimado. Es una cosa loca. O sea, los caminos de Dios son dos caminos muy extraños. Esos caminos que uno nunca se imagina para dónde va, pero siempre será donde Él crea que le podamos servir más, no mejor, más. Porque lo mejor depende como yo me sienta, más depende como Él quiera. Entonces nace Jesús en Belén, en unas pobres y humildes pajas, el Hijo de Dios, que estaba destinado para nacer de la mujer de un sumo sacerdote, con todos los lujos habidos y por haber, con todas las cosas de última moda, porque eso es lo que pensaba el descendiente de David, el Mesías, el restaurador del pueblo, el que unificaría al pueblo, el que lo liberaría de toda la opresión de los romanos. Ese hombre nació en un pesebre, en un moridero que era Belén, porque así era, pues perdóneme la expresión, era así. Tanto es así que no tenía ni siquiera dónde poder nacer y ya estaba lleno. ¿Cómo sería chiquito la cosa? Y Él nace en el lugar donde Él quiera para demostrarle a la humanidad el tercer secreto del cristianismo. O sea, estamos enloquecidos. Para aquellos que les gusta el tercer secreto de Fátima y leer cosas apocalípticas y destructivas, le voy a contar el secreto de Dios para la humanidad. Y es que cuando uno deja a Dios actuar, Él se vuelve en el especialista de las cosas imposibles. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el especialista de las cosas imposibles es que nos tiene en cuenta a nosotros, o no. O sea, Él no necesita de nosotros para mostrar su amor. Lo hace porque nosotros nos disponemos, pero aunque no lo estemos, Él nos sigue amando. Por eso cuando todo el mundo pensaba que iba a poder ser Jesús, el hijo de María, el papá José, el que iba a cambiar la humanidad, sí nació en un vele, en un potrero, porque eso fue lo que nació. Y a veces uno se puede imaginar qué va a ser de ese peladito que hay en su casa, que es el gamín, el que nadie cree, el tímido, el que no tiene nada, que a veces las mamás se preocupan por el más frágil, por el más tímido, el que siempre es arrastrado pues en las materias, o esa muchachita como medio alborotadita. ¿Qué será? Mire, de las personas que uno menos espera, Dios transforma a esos seres humanos y termina transformando una sociedad, un país, una humanidad, una religión y un corazón. Mire, yo creo que si uno se pusiera a mirar con lupa a aquellos seres humanos que no dan un peso en la vida, esos seres humanos transformados por el amor de Dios, terminan haciendo tanta bulla, tanto ruido, como dice el Papa Francisco, que termina todo el mundo a darse cuenta que ese personaje que uno menos espera termina siendo un gran papá, un gran esposo, una gran mamá, una gran esposa, un transformador de sociedades, un constructor de felicidad. Y uno dice, ¿pero de a dónde? Porque usted mira con los ojos de nosotros, los humanos, pero nunca miramos con los ojos de Dios. Por eso, cuando uno se pone a mirar, oye, Jesús en un pesebre, el Hijo de Dios en un pesebre, ¿qué va a salir de además? Más adelante lo dice en el Evangelio, de Belén puede salir algo bueno, pues como de Nazaret. Y es ahí donde de lo que menos se espera, de aquellos que no cuentan, de aquellos que no suman, de aquellos que a veces nos preocupan, esos seres humanos, cuando se dejan transformar por Dios, son los que transforman una humanidad. De eso estoy completamente seguro. ¿Por qué? Porque son esos que le deben todo a Dios. O sea, cuando Dios transforma a ese ser humano termina siendo agradecido con Dios. Bien, seguimos. Y entonces dice acá, había en la comarca unos pastores que dormían
al raso y vigilaban por turnos durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz y llegaron y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no temas, pues les anuncio una gran alegría que les será para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de Belén su Salvador, Cristo nuestro Señor. Y esto os servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud de ejércitos celestiales que alababan a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz en quien Él se complace. Y sucedió que cuando los ángeles dejándolo se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: Vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido. El Señor se nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que había dicho acerca de aquel niño, y todos los que oyeron sus maravillas de los pastores que les decían, María, por su parte, guardaba todas sus cosas en el corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Yo quiero que nos quedemos ahí para empezar a hablar sobre la circuncisión del Señor el próximo miércoles. Mire, ¿quiénes fueron los primeros discípulos del niño Jesús? Los pastores, la gente sencilla, la gente humilde, la gente que tenía una vida normal, o sea, no hay nada más, sino que los primeros que fueron allá a adorar a Jesús en el niño, el pesebre, fueron seres humanos comunes y corrientes que obedecieron lo que los ángeles habían dicho. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que cuando uno se mete en este camino y en este rollo espiritual, uno tiene que saber que ante Dios lo que importa no es lo que yo sé. A la final eso sirve para muchas cosas, hasta para predicar. Es lo que yo soy. Y lo que yo soy ante Dios siempre tiene que ser una actitud de humildad. Una actitud donde me muestre a mí que soy lo que soy ante Él, sin ninguna pretensión, sin ningún tipo de pretensión. Es simplemente la capacidad del ser humano de adorar ante un Dios que se hace hombre en un pesebre y que van allá simplemente a estar con Él. Yo creo que ahí, en ese momento, cuando uno entiende que las cosas de Dios son tan sencillas, todas las pretensiones se caen. Cuando las cosas de Dios son a través de la oración, a través de la contemplación, a través del ser humano doblegarse a la voluntad, a la presencia de Dios. Es ahí, en ese momento, en ese instante, donde el ser humano aprende que este camino es un camino de sencillez, no es un camino de pretensiones. O sea, si uno se quiere hacer famoso por el cristianismo, se equivocó. Si uno quiere conseguir plata por el cristianismo, tal vez para ayudarle a los demás, pero el cristianismo es una experiencia sencilla, de un Dios sencillo, que se hace ser humano en el corazón de cada uno de nosotros y nos muestra realmente cuál es el camino que tenemos que caminar, que es un camino de humildad y de sencillez. Bueno, voy a dejar hasta acá porque quiero hacer una cuñita bonita. Mire, este sábado, hoy estamos a miércoles, jueves, viernes, sábado, en 3 días, a las 8 de la mañana vamos a tener un congreso de sanación aquí. Eso lo va a dar Dios a través de mí. Y me parece que es importante que este congreso, las personas que estén aquí en Medellín y quieran venir, aquí los esperamos con los brazos abiertos. Llamas aquí a Monticello, el costo son 20,000 pesos. Lo he dicho yo infinidad de veces en estos días a través de las Eucaristías virtuales y presenciales. Y es que uno le puede regalar esto a alguien. O sea, 20,000 pesos se le puede invertir para que alguien tal vez sea la mano que necesita en un momento difícil. Entonces yo creo que es importante porque es un momento bonito en Cuaresma. Además vamos a tocar un tema muy bonito que es el corazón, pedirle al Señor que nos sane. Acuérdese que venir aquí es un acto de humildad y estar con Dios es un acto de sencillez. O sea, no es que yo ya me las sé todas, Padre, yo he hecho todos los cursos sabios y por haber, uno más no va a sumar, no lo sé. Tal vez el problema no son los que yo haya hecho, sino los que me hayan servido. Entonces te invito acá a Monticello, a las 8 de la mañana empezamos, mientras hacemos toda la parte de logística, ubicamos y todo, la transmisión, vamos a hacer la transmisión a partir de las 8:15 de la mañana, para las personas que tengan la posibilidad de verlo fuera de Medellín. ¿Cómo es la dinámica? Pues llamas aquí a Monticello, 311-4444, y te contesta Street o te contesta Isabel, y ellas te dan las indicaciones y te dicen, mira, hay que hacer esta consignación de 20,000 pesos, este número de cuenta. Cuando la tengas nos mandas el recibito y nosotros te mandamos el link el día anterior para que estés pendiente. Lo puedes ver después si lo necesitas.
Yo creo que eso es lo más importante de todo esto. Lo más importante de todo eso es que nos dan una oportunidad y tal vez Dios nos tiene que decir algo, como siempre, porque Dios nunca se agota. Te invito. Si estás aquí en Medellín, me gustaría tenerte en Monticello. Te venís rico o se lo pagas a alguien para que venga, o se lo das a alguien y seguramente ese va a ser el momento. Yo le contaba en la misa de hoy de los enfermos, un muchacho de 13 años, un pelado me llega y me dice, Alejo, mira, yo quiero estar en el retiro, yo soñé que tenía que estar en el retiro, pero tengo 13 añitos, puedo estar, hágale, o sea, es que en el amor no hay edad, o sea, el amor, cualquier momento uno puede abrirle su corazón al Señor. Yo decía, Cele, o sea, venite, y tal vez es una oportunidad y Dios te está hablando para que le regales esto a alguien. Y yo creo que si se lo damos, Dios nos va a bendecir de alguna manera. Te invito acá a Monticello, sino a través de las redes sociales de nuestra casa en YouTube, y podamos compartir un retiro bonito de Cuaresma. Un retiro bonito donde las cosas de Dios siempre son bonitas y edificantes. Una buena noche para todos. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Gracias por todo. Que el Señor los acompañe.